La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Hoy es jueves 23 de mayo del año del Señor 2013. Estamos dando comienzo a nuestra serie de especiales de este mes de mayo referidos al tema central que nos va a ocupar durante todo este año, que es nuestro Señor Jesucristo. Querido padre Juan Carlos Seriani, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días, la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Con cortinas de fondo. Sí. Que se le escapan a don Luis. Don Luis Manzano, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, padre, el tema central de hoy versa alrededor de la ciencia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, una vez que hemos visto ya hemos visto en febrero, marzo, la naturaleza de la encarnación, hemos visto en qué consiste, cómo en nuestro Señor Jesucristo hay una sola persona, la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora comenzamos a ver todo lo referente a esa unión de dos naturalezas en una sola persona. Queda pendiente lo que tendríamos que haber visto con el Padre Grosso, él lo va a retomar, Dios mediante, en su próxima visita, sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia personal de Él, la gracia que tiene su alma humana, debido a la unión con la persona del Verbo, y la gracia que tiene en cuanto cabeza de la Iglesia. Ahí hay, entre paréntesis, un tema interesante que toca Santo Tomás, ya el Padre se los explicará en su momento. Nuestro Señor es cabeza de la Iglesia, es decir, de los buenos, en definitiva lo que quedará la Iglesia por toda la eternidad, y se preguntan si el diablo es cabeza de los malos, y tiene que ver también colateralmente con el anticristo. Entonces toda la cuestión de la gracia de nuestro Señor Jesucristo queda por ver, y nosotros nos dedicaremos hoy y mañana, Dios mediante, a considerar la ciencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar la cuestión de las diferentes ciencias que iluminaban las inteligencias divina y humana de nuestro Señor Jesucristo. Dos naturalezas distintas en una sola persona. La naturaleza divina, la naturaleza humana. Esa naturaleza divina tiene una inteligencia divina. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto Dios, tiene esa inteligencia divina, por supuesto exactamente igual, como vamos a ver, a la del Padre y a la del Espíritu Santo. Es una sola inteligencia, la inteligencia divina. En cuanto hombre, vamos a ver, en su inteligencia humana, nuestro Señor tiene tres ciencias. La ciencia beatífica o beata, la ciencia infusa y la natural o la adquirida. Entonces vamos a ir viendo esas diferentes cosas, estas cuatro ciencias, veremos, es muy importante tener en cuenta esto, y al mismo tiempo es hermoso estudiar esta cuestión de la ciencia de nuestro Señor. Esas cuatro ciencias en nada se estorbaban mutuamente, sino que por el contrario se armonizaban y se completaban entre sí en esa psicología admirable de nuestro Señor, divino-humana. Entonces vamos a ir examinando una por una esas cuatro ciencias que iluminaban con resplandores infinitos el alma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos con la ciencia divina. En Dios hay una inteligencia infinita, porque la raíz de la inteligencia es la inmaterialidad. Una cosa es tanto más cognoscitiva cuanto más inmaterial. Y Dios está en el sumo grado de inmaterialidad, ya que es espíritu purísimo, sin mezcla de materia ni de potencialidad alguna. O sea, es muy importante eso, ¿eh? Entonces, la inteligencia depende de la inmaterialidad. Por lo tanto, cuando un hombre, un ser humano, que tiene un alma inmaterial, y por lo tanto tiene inteligencia,
dice que un perro es inteligente o un caballo es inteligente, ese hombre es un burro. Y no muy inteligente. Y la gente habla así, comúnmente. Sí. Pero fíjense en el argumento de Santo Tomás, en Dios hay una inteligencia infinita. ¿Por qué? Porque la raíz de la inteligencia es la inmaterialidad. Una cosa es tanto más cognoscitiva, o sea, tiene capacidad de conocer, cuanto más inmaterial es. Y Dios está en el sumo grado de la inmaterialidad. Por lo tanto, su inteligencia es infinita. Él es espíritu purísimo, sin mezcla de materia ni de potencialidad alguna. Nosotros somos un alma espiritual, forma de un cuerpo, o sea, de materia. Ya ahí hay algo que echa para abajo a nuestra inteligencia, y además tenemos la potencialidad. Podemos estar en acto respecto de algunos conocimientos y en potencia respecto de muchísimos otros. Dios, que es acto puro, es la inteligencia infinita. Dios se entiende infinitamente a sí mismo de una manera siempre permanente y actual, porque siendo acto purísimo, sin mezcla de potencialidad alguna, su conocimiento coincide con su propio ser. O sea que Dios se entiende, ahí hay dos cosas importantes, se entiende infinitamente a sí mismo, y es el único que se puede conocer a sí mismo, es él mismo, ¿no? O sea, nosotros no vamos jamás, ni siquiera en el cielo, a conocer a Dios como se conoce él mismo. Y de una manera siempre permanente. Pues nosotros podemos reflexionar, flexionarnos sobre nosotros mismos, y eso es una prueba de que el alma es inmaterial. Podemos flexionarnos, reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos en parte, pero ni siquiera nos vamos a conocer totalmente. Nuestro Señor te dice en el Evangelio, solo el Hijo de Dios conoce lo que hay realmente en el hombre. Entonces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Y en la eternidad tampoco vamos a llegar a conocernos. Totalmente no. Se nos van a escapar un montón de cosas. Entonces Dios se conoce, es el único que se conoce a sí mismo y de una manera permanente. ¿Qué conclusión saca Santo Tomás de esto? Por esa misma razón, Dios se comprende a sí mismo infinitamente, agotando en absoluto toda su infinita cognoscibilidad. Dios conoce absolutamente todas las cosas distintas de sí mismo, puesto que todas proceden de Él como creador y todas preexistieron eternamente en su inteligencia infinita antes de crearlas. Ese es otro paso. Entonces no solamente se conoce a sí mismo, sino que conoce absolutamente todas las cosas distintas de sí mismo. ¿Por qué? Porque todas proceden de Él como creador y todas preexistieron eternamente desde toda la eternidad en su inteligencia antes de crearlas. Así como preexiste en la inteligencia del carpintero o del herrero el mueble que va a producir, que va a fabricar, o la reja, etcétera, que el herrero va a fabricar. Así como preexiste esa idea de silla, de sofá, de mueble, de reja, en el artesano, desde toda la eternidad preexisten en la inteligencia divina todas las cosas creadas, y ahora vamos a ver también las creables. Ahora, ¿dónde conoce? Porque nosotros conocemos, por ejemplo, un perro, un rosal, lo conocemos en el perro, en el rosal. Tenemos que haber visto el perro, el rosal. Entonces, ¿las cosas existían y porque existían Dios las conoció? No, de ninguna manera. Dios ve y conoce todas las cosas creadas, no en sí mismas, sino en su propia inteligencia infinita, por cuanto su esencia contiene la imagen de todo cuanto no es Él. O sea que las conoce en sí mismo, en su propia inteligencia infinita, que sabemos justamente, y si no tenemos que recordar, pero ya sabíamos que es el verbo de Dios, justamente. Dios conoce en su propia divina esencia todas las cosas,
no de una manera confusa, general y común, sino con conocimiento propio y singular, o sea, en cuanto son distintas unas de otras. Porque la esencia divina contiene en grado supremo todo cuanto hay de perfección en las cosas, ya que la naturaleza de cada ser consiste en participar de algún modo de la perfección divina. Entonces, no solamente las ve y las conoce, sino que las ve y las conoce de una manera singular, con conocimiento propio y singular. Dios conoce a cada hombre en particular, a cada hormiga en particular, a cada estrella en particular, así, etcétera, con todos los seres creados. La ciencia de Dios no es discursiva, sino puramente intuitiva, lo cual quiere decir que Dios no va viendo las cosas uno por una, como si su mirada fuese pasando de unas a otras, sino que las ve todas a la vez con toda claridad y distinción. Es como alguien que fuera al cine, una película que dura 2 horas, y tiene que permanecer las 2 horas mirando la pantalla y escuchando el relato de la película. Dios ve todo con una sola mirada intuitiva desde toda la eternidad. Se conoce todas las películas. La ciencia de Dios es causa de las cosas y no efecto de ellas. O sea que no conoce Dios las criaturas porque existen, sino que existen porque las conoce Dios. Esto es muy importante contra los idealistas, Claro. que se hacen de su inteligencia una inteligencia divina. Es el hombre que conoce las criaturas porque existen. Ujú. Dios, porque Dios las conoce, existen, ¿no? Esa es la... Pero por eso los idealistas que creen que las cosas existen porque ellos las tienen en su inteligencia. No, las tienen en su inteligencia porque existen. Ujú. Entonces, por eso los idealistas hacen de su inteligencia una inteligencia divina, Claro, creadora. creadora. De acá saca Santo Tomás también la verdad como la adecuación entre el intelecto y la cosa, en sus dos vertientes. La adecuación entre el intelecto de Dios y las cosas en cuanto creadas, y la adecuación de las cosas e intelecto del hombre en cuanto también creadas, pero exteriores a él, antes que él. Es decir, que las cosas son verdaderas porque Dios las conoce Ujú. y las crea, y la verdad existe en la inteligencia del hombre en cuanto la inteligencia del hombre se adecúa a la cosa, Claro, a la realidad de la cosa, y no a lo que se inventa él. claro. Entonces, aquellos que se inventan cosas en su inteligencia viven en la falsedad, Correcto. o como mínimo en la ilusión. Ujú. Entonces, Dios no conoce. Dios, la ciencia de Dios es causa de las cosas. Los idealistas también piensan que su ciencia es causa de las cosas. Se hacen pequeños dioses. Ujú. El conocimiento de Dios es anterior a las cosas creadas, porque existen porque Dios las vio en su inteligencia y las quiso crear sacándolas de la nada. Aquí ya interviene la voluntad, las Claro. quiso crear sacándolos de la nada. Bien. Hay una frase que creo que pertenece a Monseñor Derisi, ya fallecido, que decía: somos porque Dios nos piensa, nos conoce, y existimos porque Dios nos ama. Entonces, desde toda la eternidad Dios nos conoce y conoce todas las criaturas, pero no todas las criaturas conocidas existieron o van a existir. Ujú. Aquellas que existieron o existen o existirán va a ser porque Dios las ama y las quiere crear, sacándolas de la nada. Entonces, somos porque Dios nos conoce, existimos, o sea, tenemos existencia real porque Dios nos ama. Ahora viene justamente esa explicación. Dios no conoce tan solo todas las cosas que existen actualmente, sino incluso todas las que podrían existir, o sea, el mundo infinito de los seres posibles, que Él podría crear continuamente si quisiera. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hay infinidad de cosas, ¿Es infinita la cantidad de cosas que hay en la mente de Dios? obvio, Ajá. porque su mente es infinita. Entonces, hay infinidad de cosas. O sea, Dios cuando crea, justamente crea para dar a conocer sus perfecciones. Entonces, cada cosa que
que existe, muestra, por así decir, una perfección de Dios, o varias, depende, la criatura que sea, pero como esas perfecciones de Dios son infinitas, harían falta infinidad de cosas, una infinitud de cosas, para manifestar todas esas perfecciones. Pero Dios no las va a crear todas. Si quisiera, sí las podría crear todas, pero serían infinitas de todos modos. Pero entonces Dios no conoce tan solo las cosas que existen actualmente, conoce las que existieron, conoce las que existirán, sino que incluso todas las que podrían existir y de hecho no van a existir nunca. O sea, todo el mundo infinito de los seres posibles que Él podría crear continuamente si quisiera. ¿Y por qué creó esta criatura y no aquella? Y voluntad de Él. Lo mismo que el carpintero, ¿por qué creó esta madera, esta mesa o este mueble o esta silla y no aquel otro y aquel otro? Con la gran diferencia infinita que hay entre Dios y un carpintero, ¿no es cierto? Lógico. Pero vaya a preguntarle a un carpintero por qué hiciste esta mesa redonda y no la hiciste cuadrada. Y le va a contar porque se me antojó. Claro. El conocimiento que Dios tiene de las cosas que han existido, existen o existirán, realmente recibe... No, existirán realmente. Ah. El realmente va a existirán. Entonces, el conocimiento que Dios tiene de las cosas que han existido, que existen o que realmente existirán, recibe el nombre de ciencia de visión. o sea que Dios, las cosas que en algún determinado momento van a tener el ser y el existir, las ve con ciencia de visión. Sea que hayan existido y ya no existen, sean las que existen actualmente, sean las que existirán realmente en algún momento, que todavía no existen, existirán. Él ya las ve desde toda la eternidad. ¿Con qué visión? Con una ciencia de visión. En cambio, el que tiene de los seres posibles que jamás existirán realmente, se designa con el nombre de ciencia de simple inteligencia. Entonces esa doble ciencia, ciencia de visión y ciencia de simple inteligencia, hay que distinguirla en Dios. Entonces, Dios conoce todas las cosas, las que existieron, las que existen, las que existirán y las que podrían existir y nunca existirán. Pero las que de alguna manera, en algún determinado momento, realmente van a existir o ya existieron, las conoce con ciencia de visión. Y esas que conoce pero que nunca existirán, las conoce con lo que se llama ciencia de simple inteligencia. Ahora, supongamos una cosa. Un hombre que piensa una esencia inexistente, por ejemplo, un caballo de 6 patas. Esa esencia también está en la mente de Dios, porque no puede estar en la mente del hombre antes de estar en la mente de Dios. No, lo que pasa es que lo que está en la mente de Dios es un caballo y patas. Entonces también por eso usted se puede imaginar un centauro. Ahora, que pueda existir en realidad un centauro, si es posible, existe en la ciencia de Dios. En la ciencia de Dios no existen los imposibles. O los absurdos. Bueno, por eso, los imposibles, es lo mismo. Bien. Entonces, todo lo que es posible existe en la ciencia de Dios. Entonces, si es posible un caballo con 6 patas, bueno, Dios podría crear un caballo con 6 patas, y si lo puede crear, lo conoce. Lo conoce, claro. Pero no existe en la ciencia de Dios un círculo cuadrado. Esos son sofismas justamente de los ateos, que quieren decir, bueno, que Dios, por ejemplo, no conoce todo o Dios no puede todo. Claro. Entonces la imposibilidad no está de parte de Dios, sino de la cosa en sí misma. Dios conoce... Viene justamente ahora un tema peliagudo, porque muchas veces se plantea y cada vez más, bueno, si existe Dios y si Dios es bueno y si Dios es misericordioso, no tendría que existir el mal. Ahora bien, existe el mal, luego Dios no existe. Dios conoce perfectamente el mal, porque conociendo perfectísimamente el bien, tiene que conocer todo lo que puede sobrevenirle a ese bien, o sea, el mal que es privación del bien. Pero siendo el mal pura privación, no le conoce en sí mismo, sino en el bien del que priva. Esto es peliagudo, es bien filosofía. Entonces conoce perfectamente el mal, pero no en sí mismo, porque el mal en sí mismo justamente es una privación, sino que lo conoce en el bien del que el mal priva. Correcto. Entonces, por ejemplo, es un mal para un ave tener una sola ala. O en un ser humano el que haya nacido con ciertas deficiencias físicas
o psíquicas. Dios conoce desde toda eternidad ese mal, como privación en esa ave o en ese animal o en ese vegetal o en ese animal, que va a nacer con esa deficiencia o que después a lo largo de su vida va a sufrir, sea un mal físico, sea un mal psíquico, sea un mal espiritual, es decir, el pecado. Bien. Dios conoce todas las cosas en singular, ya que a cada una de ellas en singular se extiende su acción creadora. Dios conoce infinitas cosas porque, como hemos dicho, no conoce únicamente todas las cosas que existen actualmente, sino también todas las posibles que son de suyo infinitas. Dios conoce perfectamente todos los futuros contingentes, o sea, todo lo que sus criaturas inteligentes, ángeles y hombres, querrán hacer libre y voluntariamente en el tiempo y en la eternidad. Este es otro tema. Dios conoce perfectamente todos los futuros contingentes. ¿Qué es eso de futuros contingentes? Todo lo que sus criaturas inteligentes, es decir, los hombres y los ángeles, querrán hacer libre y voluntariamente en el tiempo y en la eternidad. Entonces Dios conoce ya lo que yo voy a hacer el domingo. Y lo que voy a hacer el año que viene si existo todavía. Y lo conoce perfectamente. ¿Y si me salvo o me condeno? Y también, y por supuesto, en el tiempo y en la eternidad. Conoce todo eso. Y lo conoce desde toda la eternidad antes de haberme creado. Es como si un carpintero, cosa que no puedo hacer, a una mesa la hubiese creado libre, o sea, pudiera crear una mesa libre, sabría perfectamente, Dios como carpintero, lo que esa silla con sus 4 patas va a hacer. Entonces cuando yo voy a querer depositar un plato sobre ella, se va a correr y el plato va a caer al piso, que sería un pecado. Bueno, conoce perfectamente, antes de crear, desde toda la eternidad lo sabe, conoce lo que iban a hacer los ángeles malos, lo que iba a hacer San Miguel Arcángel, lo que iba a hacer Judas, y lo creó. Entonces, justamente hay que tener en cuenta esas cosas cuando viene y dice, ay, si Dios, qué sé yo, ¿por qué creó al ladrón que entró a mi casa y me robó? ¿Y para qué lo creó a Judas, que traicionó a su propio hijo? ¿Y conoce los futuros contingentes de los seres que nunca va a crear? ¿Qué significa futuros contingentes? No, claro, los futuros contingentes de un hombre que está en su mente pero no lo crea nunca. No, obviamente que no, porque si no va a existir no va a poder con su libertad hacer esto o lo otro. Bien. Los conoce porque los tiene presente en su eternidad, que por existir todas simultáneamente abarca todos los tiempos. O sea, Dios conoce infaliblemente los futuros contingentes como cosas que tiene ante su mirada, a pesar de que comparados con sus causas próximas son todavía cosas futuras. Ante la mirada de eternidad, el pretérito y el futuro no existen. No hay más que un presente siempre actual que abarca en su simplicidad absoluta los 3 aspectos que distinguimos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Ahí está justamente todo el tema de la eternidad, que bueno, a nosotros se nos escapa. Sí. Algunos, los teólogos ponen algunos ejemplos, en cuanto que Dios conoce infaliblemente los futuros contingentes como cosas que tiene ante su mirada, a pesar de que comparados con sus causas próximas, son todavía cosas futuras. Entonces, por ejemplo, una persona que está en la cima de una montaña, de la cual domina el valle. Y hay 2 caminos que se cruzan, una encrucijada de caminos. Y él ve que por uno de los caminos viene un automóvil y por otro viene otro. Puede calcular con sus aparatescos, qué sé yo, la velocidad de ambos, y dicen, si continúan exactamente los 2 en la misma velocidad, al cruzarse en la encrucijada chocan. Es un futuro contingente, Sí. porque uno de los 2 choferes o los 2 uno podría acelerar, el otro podría frenar, Sí. etcétera, y no chocarían. Uno pasaría antes y lo pasaría después. De mantenerse, o sea, con su mirada, comparados con la mirada de él, no con sus causas próximas, que serían los choferes en este caso, que pueden acelerar o frenar, esas cosas son futuras para los 2 choferes. Para Dios son un eterno presente. Y Dios sabe que los 2 choferes, en este caso, no van, ninguno de los 2, ni a acelerar ni a frenar. Van a continuar en esa velocidad. Por lo tanto, van a chocar.
O sabría si uno de los dos afloja la marcha y no chocan. Claro, lo sabes de toda eternidad. Ujú. Y entonces, por supuesto, los revolucionarios, los contestatarios y demás, ¿y por qué Dios no va y le obliga a este a frenar o al otro a acelerar? Y porque es libre, si no, no es un gato. El gato no puede durante 5 minutos de su vida comportarse como un perro. El gato las 24 horas del día y todos los días de su vida. Y el perro lo mismo. El hombre puede, con su libertad, y para eso Dios se la dio, para que se pueda salvar, la capacidad de levantar el pedal, el freno, el pedal, el pie del pedal del acelerador, o presionar el del freno. Ujú. O dar un viraje, no sé. Él es libre. Pero si siguen los dos en la misma tesitura, van a chocar. Bien. Bueno, eso multiplíquenlo en todas las situaciones de la vida, y bueno, y así tenemos que para que el hombre pueda ir al cielo tiene que gozar de su libertad. Si no, no podría ir al cielo. Tampoco iría al infierno, pero no podría ir al cielo. Dios no puede llevar al cielo, tampoco puede mandar al infierno a un peral, Ujú. porque se portó bien y hirió peras. A un manzano sí. Que dio manzanas, y no sé, habría que ver. Ahora, para el hombre que ve, que tiene esa mirada desde la cumbre de la montaña, lo que induce, o sea, lo que concluye de la observación de esos dos móviles, es un supuesto que él no está seguro de que va a Por eso es un ejemplo que ponen los teólogos. En cambio, para Dios sí sabe cómo termina el asunto. Absolutamente. Sí, totalmente, obvio. Pero por eso, Dios conoce infaliblemente los futuros contingentes, el choque, como cosas que tiene ante su mirada, a pesar de que, comparados con sus causas próximas, los dos choferes son todavía cosas futuras. Ujú. Ante la mirada de la eternidad, el pretérito y el futuro no existen. No hay más que un presente siempre actual que abarca en su simplicidad absoluta los tres aspectos que nosotros distinguimos: el pasado, el presente y el futuro. Para Dios es un eterno presente. ¿Mm? O sea, esto lo hemos dicho otras veces, aplicado a la oración, de, por ejemplo, hacer la meditación, concretamente los misterios del Rosario, por ejemplo, o cuando en Semana Santa meditamos la Pasión, de hacerla en presente. No es que Jesucristo sufrió hace 2000 años en Getsemaní. Para él es presente en cuanto a Dios. Entonces está sufriendo en este momento. Y cuando estaba sufriendo, para nosotros estaba sufriendo, me tenía presente a mí, que ni recontra existía. Ujú. En la realidad concreta, él me conoce desde toda la eternidad y ya me tenía presente. Entonces yo puedo hacer en presente esa meditación. Y él me tenía presente con su ciencia divina, y vamos a ver que con algunas de las humanas también. Bien. O sea, en cuanto hombre, también. Entonces, eso en cuanto a los futuros contingentes. Ahora están las proposiciones enunciables. Dios conoce perfectamente todas las proposiciones enunciables, o sea, todo cuanto el entendimiento creado puede pensar o enunciar, ya que conoce todos los pensamientos de los hombres, y las proposiciones enunciables están contenidas en los pensamientos de los hombres. Todo esto, ¿no es cierto?, que parece chino, pero es muy, muy sencillo. Dios conoce perfectamente todas las proposiciones enunciables. Es decir, pongamos un ejemplo concreto, actual. Dios conoce desde toda la eternidad perfectamente todas las declaraciones doctrinales que pueden redactar los vaticanistas o que pueden redactar los de la neofraternidad. Lo que escribió Monseñor Felé en abril del año pasado y envió a Roma, y que estaba dispuesto a firmar en junio del año pasado, Dios lo conoce desde toda la eternidad. Y lo que es capaz de redactar y firmar Monseñor Felé, también Dios lo conoce. Y Monseñor Felé, que era compañero mío de teología, sabe esto. Entonces, no puede ocultar. Él mentirá, ¿no es cierto?, a unos o a otros, engañará a unos o a otros, pero Dios conoce perfectamente todas las proposiciones enunciables, que provengan del Vaticano o que provengan de México. O sea, todo cuanto el entendimiento creado puede pensar o enunciar. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los pensamientos de los hombres y todas las proposiciones enunciables que están contenidas en los pensamientos de los hombres. Entonces ya lo conocía Dios.
Y Dios conoce, por supuesto, eso no hace falta teología, está en el catecismo. Dios lo ve todo, Dios sabe todo, Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Bueno, es esto. Correcto. Ahora, esa ciencia de Dios, todo eso que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Esos diferentes conocimientos de Dios, todo eso que Dios conoce. La ciencia de Dios es absolutamente invariable. Invariable. Ya que coincide realmente con su propia sustancia divina, que es del todo inmutable. Dios tiene de sí mismo únicamente ciencia especulativa, ya que Él no es cosa que se pueda fabricar u ordenar a la práctica. Dígase lo mismo con relación a las cosas posibles que jamás vendrán a la existencia. Dios tiene ciencia especulativa y práctica de todas las demás cosas realmente existentes o que existirán de hecho algún día. Por lo que se refiere al mal, aunque Dios no lo pueda hacer, lo conoce, sin embargo, con conocimiento práctico, en cuanto que lo permite, o lo impide, o lo ordena a un bien mayor. Estas son todas, digamos, aplicaciones de los principios que hemos visto un poquito más arriba, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a la ciencia divina. Muy bien, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a Dios, en su inteligencia divina, tenía todo esto. O sea que en el seno purísimo, sí, obvio, en el seno purísimo de Nuestra Señora, en el momento mismo de la encarnación, cuando el Verbo divino asume la naturaleza humana, ya en ese mismo instante, en cuanto a Dios, conocía todo esto. Uh-huh. En Belén, lo mismo. En Egipto, lo mismo. En Nazaret, hasta los 30 años, lo mismo. Sobre la cruz, lo mismo. Etcétera. Ahora bien, nuestro Señor es verdadero Dios, verdadero hombre. En cuanto a hombre, ya lo hemos visto, tiene una naturaleza humana completa, no tiene persona humana, no tiene personalidad, ya lo hemos visto, pero sí tiene una naturaleza humana completa, perfectísima. Por lo tanto, tiene inteligencia humana, así como tiene inteligencia divina, tiene inteligencia humana. ¿Qué clase de ciencia hay en la inteligencia humana de nuestro Señor? Pues son 3. La primera es la ciencia beatífica. Nuestro Señor Jesucristo, además de la ciencia divina que le correspondía y poseyó plenamente como Verbo de Dios, poseyó también en cuanto hombre la llamada ciencia beatífica, o sea, la que corresponde a los ángeles y bienaventurados que contemplan en el cielo la esencia divina. Esta la ciencia beatífica o beata, uh-huh, o de los bienaventurados, que son los ángeles y los santos. Es la ciencia que procede y se deriva inmediatamente de la visión beatífica. Entonces vamos a ver 2 cosas. Primero, la existencia en Cristo de la ciencia beatífica, o sea, probar de que realmente tiene esa ciencia beatífica. Y luego vamos a ver la extensión, o sea, qué es lo que nuestro Señor conoce con esa ciencia beatífica. Uh-huh. Sabemos ya, hemos visto rápidamente lo que conoce como Dios. Ahora, como hombre, con su inteligencia humana y su ciencia beatífica, ¿qué es lo que conoce? Entonces, primero vamos a ver que tiene esa ciencia beata o beatífica, y luego vamos a ver qué es lo que conoce a la luz de esa ciencia beatífica. Jesucristo, en cuanto hombre, poseyó la ciencia beatífica desde el primer instante de su concepción en el seno virginal de María. La Sagrada Escritura no lo dice explícitamente, pero lo insinúa con suficiente claridad para ofrecer un fundamento escriturístico del todo firme y seguro. Los principales textos los vemos ahora. Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Según este texto, el Hijo del Hombre estaba en el cielo mientras andaba por la tierra, lo cual quiere decir que era viador y comprensor al mismo tiempo, o sea, que gozaba de la visión beatífica acá en la tierra. Yo hablo lo que ha visto en el Padre, dice también San Juan 8:38. Y el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, Juan 3:31-32. La misma plenitud de gracia que llenaba el alma de Cristo, según Juan 1:14, supone la visión beatífica
ya que únicamente en ella alcanza la gracia su plenitud. Bueno, esa era la plenitud de gracia, era uno de los temas que teníamos que haber visto el mes pasado. Entonces, la misma plenitud de gracia, que lo vemos prácticamente casi todos los días al final de la misa, en la introducción, en el comienzo del Evangelio según San Juan, pleno de gracia. Bueno, esa plenitud de gracia supone la visión beatífica, ya que únicamente con esa visión beatífica se alcanza la plenitud de la gracia. Bueno, eso algunos textos de la Sagrada Escritura, pero el Magisterio de la Iglesia, si bien no lo definió explícitamente, lo enseña de todos modos de una manera clara e inequívoca. El Santo Oficio declaró expresamente el 7 de junio de 1918 que no puede enseñarse con seguridad la siguiente proposición: no consta que en el alma de Cristo, mientras vivió entre los hombres, se diera la ciencia que tienen los bienaventurados o comprensores. Si esto no se puede enseñar con seguridad, luego la doctrina contraria es, según el juicio del magisterio, doctrina segura. Pero en segundo término vamos a ver que Pío XII lo enseña abiertamente en su encíclica sobre el cuerpo místico. En el número 21 de Mystici Corporis dice: y la llamada ciencia de visión de tal manera la posee que tanto en amplitud como en claridad supera a la que gozan todos los bienaventurados del cielo. Muy importante, nos dice dos cosas. Primero, que existe esa ciencia beatífica de nuestro Señor Jesucristo, y luego que supera en amplitud y en claridad a la que gozan todos los bienaventurados del cielo. En su conjunto. Sí. O sea, si se sumaran toda la ciencia de todos los elegidos y todos los ángeles, no llegarían a la plenitud de la ciencia de nuestro Señor. Porque depende de la plenitud de gracia. Y de la misma manera que la gracia de nuestro Señor Jesucristo supera la de todos los bienaventurados juntos, por lo tanto también la ciencia beata. En otro lugar de la encíclica, Pío XII dice, número 34, escribe estas hermosísimas palabras: aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que en virtud de aquella visión beatífica de que disfrutó apenas recibido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. Oh admirable dignación de la piedad divina para con nosotros, oh inapreciable orden de la caridad infinita. En el pesebre, en la cruz, en la gloria eterna del Padre, Cristo ve ante sus ojos y tiene unidos así a todos los miembros de la Iglesia con mucha más claridad y mucho más amor que una madre conoce y ama al hijo que lleva en su regazo, mucho más que cualquiera se conoce y ama a sí mismo. Vean que al comienzo Pío XII dice, aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor. Entonces está hablando de la inteligencia humana. Porque si no, no podía ser desde el momento de la encarnación, sino desde toda la eternidad. Entonces, con su ciencia divina, desde toda la eternidad. Con su ciencia beata, desde el momento mismo de la encarnación. Y Santo Tomás, al dar la razón teológica, presenta una serie de argumentos muy, muy interesantes. Primer argumento, es una exigencia de la unión hipostática para establecer entre las dos naturalezas unidas personalmente al Verbo la máxima proporción posible. Ahora bien, el máximo acercamiento del entendimiento humano a Dios lo establece la visión beatífica. Si de Cristo hombre se puede y se debe decir es Dios, ¿cómo no se podrá decir ve a Dios? Es más ser Dios que ver a Dios. Es una exigencia de la unión hipostática. Bien. En segundo término, lo exige así la plenitud de la gracia de que gozaba Cristo. Como es sabido, la gracia solo llega a su plena expansión y desarrollo definitivo en la visión beatífica. Es muy importante, no solamente para nuestro Señor, que gozaba de la plenitud de gracia, ya lo hemos repetido muchísimas veces aquí, sino también para nosotros. El grado de visión beatífica en el cielo depende del grado de gracia.
El cielo no es igual para todos. Entonces yo pongo siempre los ejemplos, bueno, los que van al teatro todos ven la misma pieza, la misma obra, pero no todos ven lo mismo de la misma manera. Los que están en el gallinero ven menos que los que están en la platea o en el palco preferencial. Los que van a un partido de fútbol y tienen el palco preferencial y por lo tanto lo que sale más caro como entrada, no ven lo mismo que los que están allá arriba en el gallinero. El que está en su casa viendo por televisión ve mejor el partido que está allá arriba. Entonces, el grado de visión beatífica depende del grado de gracia. Por lo tanto, con el grado de gracia que un alma muera, a eso le va a corresponder en proporción el lumen glorie, la luz de gloria, a la luz de la cual, gracias a la cual podrá ver la ciencia divina. A mayor luz, mayor ciencia. También, como ejemplo, puede servir para que basemos nuestra justamente espiritualidad sobre el dogma. Entonces, si, como enseña los teólogos, ¿no es cierto?, los lugares que dejaron vacíos los ángeles malos serán ocupados por los bienaventurados, el primer lugar, el más encumbrado, que era el de Lucifer, que el portador de luz, le ha de corresponder a Nuestra Señora. Entonces, ¿quién tiene mejor y mayor conocimiento en el cielo? Nuestra Señora. Después del alma humana de nuestro Señor, la inteligencia de nuestro Señor, inteligencia humana, no hay otra inteligencia como la de la Santísima Virgen. Y por eso también es reina de los ángeles. Bien. Tercera razón teológica: Cristo hombre es el autor de Cristo hombre es el autor de nuestra salvación eterna, que consiste en la visión y goce beatíficos. Pero el autor tiene que poseer en acto aquello que producen los demás. Por consiguiente, era preciso que Cristo hombre poseyera en grado perfectísimo el conocimiento consistente en la visión de Dios, porque la causa ha de ser siempre más perfecta que su efecto. Entonces, Cristo, en cuanto hombre, no solamente en cuanto Dios, por supuesto en cuanto Dios también, con más razón, pero en cuanto hombre, es el autor de nuestra salvación eterna. Y esa salvación eterna consiste en la visión y en el goce beatíficos. Entonces, si es el autor, también debe seguirse, ¿no es cierto?, que dependen de él los efectos. Pero el autor tiene que poseer en acto aquello que produce en los demás. Por consiguiente, era preciso que Cristo, en cuanto hombre, no solamente en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, poseyera en grado perfectísimo el conocimiento en el cual consiste la visión de Dios. La causa ha de ser siempre más perfecta que su efecto. Bueno, todos esos títulos, todas esas exigencias, los tuvo nuestro Señor desde el primer instante de su concepción en el seno virginal de Nuestra Señora. Luego, desde ese mismo instante, su alma santísima gozó de la visión beatífica. Vamos a ver ahora la extensión de la ciencia beatífica de Cristo. Santo Tomás dedica a este asunto la cuestión 10ª y llega a las siguientes conclusiones. Primera, el alma de Cristo gozó de la visión beatífica en grado perfectísimo, pero sin llegar a abarcar o a comprender del todo la esencia divina, ya que siendo esta infinita es imposible que pueda ser abarcada en su totalidad por ninguna inteligencia creable. Segundo, o segunda conclusión. Sin es embargo, muy importante eso, ni siquiera nuestro Señor, con su ciencia humana, beatífica, pudo ni puede conocer, gozar de la visión beatífica en grado perfectísimo. O sea que no puede llegar a abarcar o comprender del todo la esencia divina, mucho menos nosotros. Segunda conclusión. Sin embargo, Cristo hombre comprendió perfectamente la esencia divina, pero no por su alma, sino por naturaleza divina. En efecto, es algo perteneciente a su persona divina. Tercera conclusión. En virtud de su ciencia beatífica, la inteligencia humana de Cristo conoció en el Verbo
absolutamente todas las cosas existentes, según todos los tiempos, pasado, presente y futuro, porque todas ellas le están sometidas, incluso los pensamientos de todos los hombres, ya que a todos les ha de juzgar. Entonces, no solamente con su ciencia divina, que ya acabamos de ver, sino con su inteligencia humana, su ciencia humana beatífica, conoció en el Verbo, o sea, la inteligencia de nuestro Señor ve, conoce en el Verbo de Dios, al cual está unido hipostáticamente, absolutamente todas las cosas existentes según todos los tiempos. O sea, las que ya existieron, pasado, las que existen en este momento, las que existirán en el futuro. Porque todas ellas le están sometidas, incluso los pensamientos de todos los hombres. Cuarta conclusión. No conoce, sin embargo, por esta ciencia beatífica, todos los seres posibles que Dios pudiera crear, porque ello equivaldría a comprender a Dios. Entonces, lo que hemos visto antes, la primera conclusión, respecto de la ciencia divina, o sea, lo que conoce Dios con su ciencia divina, bueno, aquí nuestro Señor con su ciencia humana beatífica no conoce todos los seres posibles. Sí conoce todos los seres existentes, según todos los tiempos, pasado, presente y futuro. O sea, los que futuros todavía no existen, pero existirán. Acá, los que nunca existirán. Eso no los puede conocer todos. Quinta conclusión. Pero sí conoció todo lo que las criaturas pueden realizar, porque comprendió perfectamente en el Verbo la esencia de todas las criaturas, y por consiguiente toda su potencia y su virtud. O sea, todo lo que son capaces de realizar. Entonces, muchas veces en el Evangelio, nuestro Señor conoce los pensamientos de los hombres, por ejemplo, de los fariseos. Lo está conociendo en ese momento, con su inteligencia divina, igual que el Padre y el Espíritu Santo, pero también con su ciencia humana beata, o beatífica. Sí conoció todo lo que las criaturas pueden realizar. Entonces, lo que iba, la traición de Judas, con las dos ciencias lo conoce. Porque comprendió perfectamente en el Verbo la esencia de todas las criaturas y por consiguiente toda su potencia y su virtud, o sea, todo lo que son capaces de realizar. Sexta conclusión. Cristo conoció por su ciencia beatífica todo lo que Dios conoce por su ciencia de visión, o sea, todo lo que fue, es y será hasta la consumación de los siglos. Pero no todo lo que conoce Dios con su ciencia de simple inteligencia, o sea, el mundo infinito de los seres posibles. E incluso lo primero lo conoció con menos claridad y penetración que el entendimiento divino. Eso claro, ya lo vimos. Sí. Séptima conclusión. La inteligencia humana de Cristo no conoció con su ciencia beatífica infinitos seres actuales, porque no existe un número infinito de seres actuales, pero sí innumerables seres en potencia, o sea, todas cuantas cosas pueden realizar las criaturas que son potencialmente innumerables. Octava conclusión. La inteligencia humana de Cristo no ve la divina esencia mucho más perfectamente que cualquier otra inteligencia. Ve la divina. Repito. La inteligencia humana de Cristo ve la divina esencia mucho más perfectamente que cualquier otra inteligencia creada, porque es la única que está unida personalmente al Verbo y por lo mismo recibe una mayor influencia de la luz con que el mismo Verbo ve a Dios. O sea, está en el palco de los palcos. Sí, claro. Entonces, la inteligencia humana de nuestro Señor ve la divina esencia mucho más perfectamente que cualquier otra inteligencia creada. ¿Por qué? Porque es la única que está unida personalmente al Verbo y por lo mismo recibe una mayor influencia de la luz con que el mismo Verbo ve a Dios. Todas estas son, en definitiva, conclusiones que se sacan de los principios de la naturaleza de la encarnación. O sea, nosotros no somos capaces de sacar todas esas conclusiones, pero Santo Tomás y los teólogos anteriores o un poco posteriores a él, en base a todo lo de los antiguos, lo sacan. Nosotros somos pobres cascotes, ¿no es cierto? Pero una vez que más o menos se explica la cosa, bueno, es lógico.
La inteligencia humana de Cristo, ¿cómo ve la esencia divina? Igual, mejor, peor que los hombres y los ángeles o los hombres que están, ya las almas que están salvadas en el cielo. Y evidentemente en forma mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque está unida al Verbo. Entonces goza de mayor luz que cualquier otro. Y esto mismo hay que decir por razón de la plenitud de la gracia que Cristo poseía, ya que el grado de visión beatífica corresponde al grado de gracia santificante que el alma posee. Repetimos, redundamos, pero es mejor repetir, ¿no? Que quede grabado. Bueno, hay una cuestión complementaria, ¿no es cierto? Se plantea la cuestión, ¿cómo se armoniza la ciencia beatífica de Cristo con su agonía de Getsemaní y sus dolores del Calvario? Entonces, si él poseía esa ciencia beata, y por lo tanto era beato, era bienaventurado, gozaba, ¿cómo puede ser que haya sufrido si él gozaba? No es posible encontrar acá en la Tierra una explicación enteramente satisfactoria de este gran problema. Se trata de un gran misterio que trasciende las fuerzas de la pobre razón humana. Lo más serio que se ha dicho hasta hoy tiene por fundamento la famosa distinción escolástica entre la mente, la razón superior y la razón inferior. La mente es la parte más espiritual y elevada que mira exclusivamente a Dios, sin contacto alguno con las cosas de la tierra, y a la que no llegan nunca las perturbaciones del mundo corporal. Iluminada por Dios, refleja siempre sus divinos resplandores lejos de las cosas de la tierra. Se la conoce también con los nombres de Celum Supremum y Lumen Intelligencia. La razón superior saca siempre sus conclusiones de los principios del entendimiento puro, o sea, sin el influjo de las pasiones. Es el llamado cielo medio y tiende siempre hacia arriba, hacia lo noble y elevado. La razón inferior, en cambio, pone en contacto el espíritu con las cosas corporables, juzga a través de las experiencias de los sentidos y del influjo pasional. Por eso tira hacia abajo, hacia lo útil o deleitable para el sujeto. Es el cielo ínfimo, más cerca muchas veces de la tierra que del cielo. Estamos hablando entonces la distinción que hay en la inteligencia, entre mente, razón superior y razón inferior. Y entonces, ¿qué es lo que, a dónde apunta la mente, a dónde apunta la razón superior, a dónde apunta la razón inferior? Y uno podrá preguntarse, pero si con la razón inferior, inteligencia humana, ¿no? Razón inferior, me pongo en contacto el espíritu con las cosas corporales, juzga a través de las experiencias, de los sentidos, del influjo pasional, por eso tira hacia abajo, hacia lo útil o deleitable para el sujeto. ¿Con qué mente piensan estos? Que ni siquiera para lo útil o deleitable, sino para lo feo, para lo malo, para lo que daña no solamente al alma, sino al cuerpo. O sea, no piensan. O es una sin razón, claro. Según esta explicación, la mente de Jesucristo permaneció siempre envuelta en los resplandores de la visión beatífica sin cesar un solo instante. Esto le producía unos deleites inefables que nada ni nadie podía turbar, ni siquiera las agonías de Getsemaní y del Calvario. Pero al mismo tiempo su razón inferior, que es la que dijimos está en contacto con las cosas corporales, se sumergió en un abismo de amarguras y dolores que alcanzaron su más honda expresión en Getsemaní y en el Calvario, a la vista del pecado y de la ingratitud monstruosa de los hombres. Bueno, los teólogos ponen una imagen, es una imagen simplemente, nos puede ayudar, comparan siempre el alma con esas tres divisiones, ¿no es cierto?, de la inteligencia, con esas tres divisiones, a una montaña que está enfrentada a la salida del sol y cubierta, a través de un valle, cubierta en parte por las montañas del otro lado. Entonces el sol aparece, se va a levantar del otro lado de aquellas montañas que tiene enfrente. Evidentemente que a medida que el sol va subiendo y emerge de las montañas que están enfrente, lo primero que va a estar iluminado, ¿qué es? La cumbre. La cumbre de la montaña que está enfrente. Sí. A medida que suba, va a ir descendiendo hasta, bueno, también después de iluminar todo el valle, etcétera. Pero no deja de iluminar la cumbre. No. Claro.
Y entonces, hay un momento en que está iluminada solamente la cumbre, y la parte media y la parte inferior están oscuras. Una parte en que está iluminada la cumbre y la parte media. Entonces acá lo mismo. En Getsemaní la mente estaba iluminada y no podía dejar de estar iluminada ni siquiera un instante, mientras que la razón superior y sobre todo la razón inferior se vio sumergida en un abismo de amarguras, de dolores, a causa de lo pasional. Que eso lo veremos, Dios mediante, en junio, si en nuestro Señor Jesucristo hubo pasiones, concretamente el temor, por ejemplo. Entonces, en medio de esa noche del sentido, como experimentan también los místicos, y es lo mismo, están sumergidos en una noche del sentido, y a veces una noche justamente también de la razón, de la inteligencia, pero por su mente, su razón, la parte superior de su inteligencia, no dejan de estar a través de la fe unidos a Dios. Y entonces lo que los mantiene es la fe. En esa noche oscura, lo único que ven es a la luz de la fe. Bueno, acá nuestro Señor, con mucha más profundidad y con mucho más misterio, estaba solamente su parte superior, la parte superior de su inteligencia, la mente, unida a Dios, y gozaba. Ya hemos publicado, para aquellos que siguen, que leen los comentarios, las reflexiones del Carmelita, ¿no es cierto?, sobre la muerte, capítulo 19, creo, si no me equivoco, los gozos de Cristo durante su pasión. Entonces yo recomiendo para este punto, ¿no es cierto?, bueno, para cortar aquí, de hecho vamos a hacer un corte, los que vayan leyendo después, bueno, ir y leer el capítulo ese del Carmelita sobre los gozos de nuestro Señor durante su pasión. Está muy bien escrito, es una página hermosísima, hay 2 capítulos, pero sobre todo es el capítulo 19, el que más, creo que es 18 y 19, son 12 capítulos, pero sobre todo el 19, que desarrolla muy bien este tema y realmente lo toca con una doctrina exquisita. Muy bien. Hacemos entonces aquí una breve pausa y enseguida regresamos a Radio Cristiandad con los especiales junto al padre Juan Carlos Seriani. Muy bien, segunda parte de este segundo día de los especiales aquí en Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Muy bien, padre. Estamos viendo entonces las diferentes ciencias, conocimientos de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, esas dos naturalezas, divina y humana, unidas hipostáticamente en la persona del Verbo. En cuanto a Dios, hemos visto, nuestro Señor tiene la ciencia divina exactamente igual que el Padre y que el Espíritu Santo. En cuanto a hombre, tiene 3 ciencias. La ciencia beata, que ya acabamos de ver, la que tienen los ángeles, los bienaventurados, los santos, que ya están en el cielo, pero en forma perfectísima. Nadie alcanzará a tener esa ciencia beata como el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la ciencia infusa. Dios mediante, quedará para mañana, la ciencia adquirida o experimental. Entonces, en cuanto a la ciencia infusa, podemos decir lo siguiente. Se llama así aquella ciencia que no se ha adquirido por la enseñanza de las criaturas o por la investigación de la propia razón, sino por especies inteligibles infundidas directamente por Dios en el entendimiento humano o angélico. Si, por ejemplo, todos nosotros podemos adquirir la ciencia, el conocimiento del chino. Nos costará más o menos trabajo, para algunos es un cuento chino eso, pero podemos adquirirlo por la enseñanza de las criaturas o por la investigación de la propia razón. Pero si yo mañana vengo aquí a Radio Cristiandad y empiezo a hacer los especiales en chino, o eso viene del demonio, o eso viene por ciencia infusa. No puede ser que yo haya adquirido esta noche esa ciencia. Entonces se llama ciencia infusa aquella que no se ha adquirido
por la enseñanza de las criaturas o por la investigación de la propia razón, sino por especies inteligibles infundidas directamente por Dios en el entendimiento humano o angélico. Si esas especies infusas se refieren a misterios estrictamente sobrenaturales que la razón natural no hubiera podido descubrir jamás, se llama ciencia infusa per se. Si por el contrario se refieren a conocimientos que la razón natural hubiera podido adquirir por su cuenta, aunque con esfuerzo y trabajo, recibe el nombre de ciencia infusa per accidens. Veamos la existencia en Cristo de la ciencia infusa. O sea, se preguntan los teólogos, el alma de nuestro Señor Jesucristo, el alma humana, su inteligencia humana, ¿gozaba de la ciencia infusa, sí o no? Y después veremos, dado el caso que sí, que la respuesta es afirmativa, la extensión, es decir, ¿qué conocía nuestro Señor con esa ciencia infusa? El entendimiento humano de Jesucristo gozó de ciencia infusa, sobrenatural y natural desde el primer instante de su concepción en el seno virginal de María. La Sagrada Escritura no lo dice expresamente, pero sí de manera indirecta y suficientemente clara. Primero, San Pablo dice que en Cristo se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, Colosenses 2:3. Luego también los pertenecientes a la ciencia infusa. Segundo, en la epístola a los Hebreos, dice que Cristo al entrar en el mundo se ofreció al Padre para hacer su voluntad. Ahora bien, en el primer instante de su existencia humana, al entrar en el mundo, no pudo hacer ese ofrecimiento con su ciencia adquirida, puesto que no la tenía todavía, ni tampoco con su ciencia beatífica que se ordena a la fruición de Dios, no a la realización de actos meritorios, como fue ese ofrecimiento. Luego tuvo que hacerlo con una ciencia infusa por Dios. El magisterio de la Iglesia tampoco lo ha definido expresamente, pero es la doctrina claramente preferida por ella. El Santo Oficio declaró que no puede enseñarse con seguridad la opinión de algunos modernos sobre la limitación de la ciencia del alma de Cristo, prefiriendo la doctrina de los antiguos sobre la ciencia universal del mismo Cristo. La razón teológica propone los siguientes argumentos. Primero, es una exigencia de la unión hipostática. El Verbo encarnado debía poseer toda la ciencia posible y de todas las maneras posibles para que no hubiera en él ninguna clase de ignorancia. Luego su inteligencia humana poseyó también la ciencia que proviene de la divina infusión. O sea, sí, como vamos a ver, en algunos hombres se ha dado esta ciencia infusa, no universal, no total, completa, pero se ha dado ciencia infusa, con más razón debía darse en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una exigencia de la unión hipostática, el Verbo encarnado debía poseer toda la ciencia posible y de todas las maneras posibles. Ahora bien, se ha dado en tales o cuales hombres esta ciencia infusa, luego, con más razón, tenía que darse en nuestro Señor. Esa es la primera razón teológica. La segunda dice que Cristo es cabeza de los ángeles y de los bienaventurados, y estos tienen ciertamente ciencia infusa. No puede admitirse que la cabeza carezca de una perfección que poseen sus miembros. Tercera, Cristo mereció sobrenaturalmente nuestra salvación desde el primer instante de su concepción. Ahora bien, el mérito sobrenatural no podía proceder de su ciencia beatífica, que no se ordena al mérito, sino únicamente a la fruición de Dios. Está fuera de la esfera del mérito. Tampoco de su ciencia adquirida, que no poseyó desde el principio y es, además, puramente natural y por lo mismo incapaz de mérito sobrenatural. Luego, procedió de una ciencia directamente infundida por Dios desde el primer instante de su concepción en el seno virginal de María. Esta ciencia infusa era en Jesucristo absolutamente sobrenatural, pues no bastaba que la sagrada humanidad conociese la creación por una ciencia semejante a la ciencia natural de los ángeles. Le era menester, para satisfacer y merecer,
conocer las cosas sobrenaturales, la gracia, la gloria, la encarnación, por medio de ideas del mismo orden, esto es, absolutamente sobrenaturales, y hasta le era necesario conocer la creación desde este punto de vista superior, pues no puede admitirse en ella la fe que tenían los ángeles y que nosotros mismos tenemos, como quiera que ella veía a Dios intuitivamente, por su ciencia beatífica, y por otra parte, su ciencia puramente humana no bastaría a explicar por sí sola su mérito. O sea que hay como un descarte, ¿no es cierto? O sea, era necesario que existiese tal cosa, ahora bien, no podía tenerla con la ciencia beata, tampoco con la ciencia adquirida, por lo tanto, la que queda, por descarte, es la ciencia infusa. La ciencia infusa de Jesús era pues divina, así porque procedía de Dios como porque era una participación de las ideas de Dios, y por consiguiente ninguna ciencia natural, ni aun angélica, por perfecta que se la suponga, podrá igualarla en cuanto a energía, a extensión y a profundidad. Bueno, justamente pasamos a ese punto. Entonces, bueno, nuestro Señor tenía la ciencia infusa, tanto natural como sobrenatural, la per accidens, como la per se. Ahora vamos a ver la extensión. O sea, ¿qué conocía nuestro Señor gracias a esta ciencia infusa? Jesucristo, desde el primer instante de su concepción, conoció con ciencia infusa todas las verdades naturales que el hombre puede llegar a conocer y todos los misterios de la gracia. Bueno, vamos despacio. Después vamos, yo justamente puse en estos especiales de hoy un paréntesis que interesante, ¿no es cierto?, que hace referencia a esto. Entonces, conoció con su ciencia infusa todas las verdades naturales que el hombre puede llegar a conocer y todos los misterios de la gracia. Entonces, el paréntesis que yo pongo inmediatamente abajo, después que terminemos con la ciencia infusa de nuestro Señor, es el don de inteligencia del cual gozaba Adán cuando Dios lo creó. Porque también tuvo una ciencia infusa, tanto natural como sobrenatural. O sea, un conocimiento de cosas que no podría haber adquirido, y lo tuvo. Entonces, Dios infundió en el alma de Adán, en el momento de la creación, ese conocimiento, lo cual se llama, es un don preternatural, junto con el de la inmortalidad, el de la impasibilidad, estaba el don de ciencia. Entonces vamos a hacer después la comparación, es interesante. Entonces aquí nuestro Señor, desde el primer instante de su concepción, conoció con ciencia infusa todas las verdades naturales que el hombre puede llegar a conocer y todos los misterios de la gracia. Pues Santo Tomás lo enseña de este modo y vamos a ir viendo todo el caudal de ciencia que tenía nuestro Señor. No olvidemos que en cuanto a Dios, con su ciencia divina, ya hemos visto todo. En cuanto hombre, su inteligencia por la ciencia beata, también todo lo que veía en el verbo, todo lo que ve. Ahora es la ciencia infusa. Dice Santo Tomás: ya hemos dicho que convenía, para que el alma de Cristo fuese en todo perfecta, que toda su potencialidad fuese actualizada. Pero en el alma humana, como en toda criatura, puede apreciarse una doble potencia pasiva, una con respecto a cualquier agente natural, la otra con relación al agente primero, Dios, que puede elevar a cualquier criatura a una perfección a la que no puede elevarla el agente natural. A esta última suele llamarse en la criatura potencia obediencial. En Cristo ambas potencias de su alma fueron actualizadas por esta ciencia divinamente infusa, de suerte que, merced a ella, el alma de Cristo conoció, primeramente, todo cuanto puede ser conocido por el hombre mediante la luz del entendimiento agente, o sea, todo lo relativo a las ciencias humanas, medicina, ingeniería, astronomía, etc. Bueno, vamos despacio. Entonces, con la ciencia infusa, o sea, con esas ideas infusas, infundidas por Dios en el alma de nuestro Señor, nuestro Señor conoció todo lo relativo a las ciencias humanas. Acá se dan algunos ejemplos. Todo lo relativo a la medicina, todo lo relativo a la ingeniería,
todo lo relativo a la astronomía, y así con todas las ciencias humanas. Desde el primer instante de su concepción. O sea, estaba allí en el seno de Nuestra Señora, no digo en Belén, no, los 9 meses de gestación, nuestro Señor ya conocía con su ciencia infusa todo, absolutamente todo lo que puede conocer un médico, un ingeniero, un astrónomo, una ama de casa respecto a las artes culinarias, un pintor, un escultor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relativo a las ciencias humanas. En segundo lugar, conoció todo lo que el hombre conoce por revelación divina, bien mediante el don de sabiduría o el de profecía, o mediante cualquier otro don del Espíritu Santo. Vamos a ver después más abajo que Adán conocía por revelación divina muchas verdades sobrenaturales, pero no todo lo que el hombre conoce por revelación divina. Y esto nuestro Señor lo conoció, sea mediante el don de sabiduría o el de profecía o por cualquier otro don del Espíritu Santo. Además, todas estas cosas las conoció Cristo de una manera más rica y más plena que cualquier otro hombre. Con todo, la esencia de Dios no la conoció por esta ciencia, sino únicamente por su ciencia beatífica, como ya se dijo. Y además, en forma incompleta, como ya dijimos también. Entonces, la ciencia, la esencia de Dios, la conoció por la ciencia beata. Él veía en el verbo esa esencia divina, pero no tal como la ve y conoce el propio Dios. La ciencia infusa del alma santísima de Cristo abarcaba, pues, sin esfuerzo el universo entero, todos los secretos del cielo y de la tierra, todos los secretos de los corazones, todos los tiempos. Desde Belén y desde Nazaret, aun mientras el divino niño dormía o sonreía, veía a Getsemaní y su agonía, el pretorio y sus afrentas, la columna y sus torturas, el Calvario y sus dolores y su muerte espantosa. Veía en un porvenir más lejano las victorias y las alegrías, las pruebas y las tristezas de la Iglesia y de cada alma. Veía todas las acciones santas, pero veía también todas las tibiezas, todas las cobardías, todos los pecados, todos los sacrilegios, todos los escándalos. Veía todos los pensamientos que tuvieron y que tendrán jamás los ángeles o los hombres acá en la tierra, en el purgatorio, en el infierno o en el cielo. Esta ciencia ni el espacio, ni el tiempo, ni la eternidad la limitaban. Sólo se detenía ante la infinidad divina que claramente conocía, aun cuando sin comprenderla, y ante el misterio de la Santísima Trinidad, cuya existencia conocía por sus efectos, esto es, por la gracia, la gloria, la encarnación, sin penetrar su naturaleza por ser cosa que está reservada a la visión beatífica. Pero que por la visión beatífica sí conocía. Bien. Entonces ahí está cómo se complementan, cómo se armonizan Las ciencia divina, sí. Ciencia beata, ciencia infusa. Como explica Santo Tomás, la ciencia infusa iluminaba directamente la inteligencia de Cristo sin que ésta tuviera necesariamente que valerse o recurrir a las imágenes sensibles. No era, por lo tanto, discursiva, sino más bien intuitiva, aunque podía deducir unas cosas de otras si quería hacerlo así. Fue más perfecta que la de los ángeles por el número y certeza de los conocimientos, aunque la ciencia infusa es más connatural a la naturaleza angélica que a la humana. Poseyó esta ciencia infusa en forma de hábito y podía, por tanto, usarla a su arbitrio. O sea, que no era, como por ejemplo en un profeta, momentánea, transitoria. No, la poseía en forma de hábito. Por lo tanto, podía usarla como quería, a su arbitrio. Y por recaer sobre diversos géneros de conocimiento, la ciencia infusa de Cristo implicaba diversos hábitos cognoscitivos. El que en nosotros existan diversos hábitos científicos proviene de que existen distintos objetos cognoscibles, en cuanto que todas las cosas pertenecen a un mismo género, son conocidas mediante un mismo hábito científico. Es una ciencia la que tiene por sujeto un solo género.
Y por eso la ciencia infusa del alma de Cristo se diversificó en diversos hábitos. O sea, implicaba diversos hábitos cognoscitivos. Entonces pasamos ahora, bueno, después de ver la ciencia infusa de nuestro Señor, para el que conoce un poco, o ha estudiado, ha visto, dice, bueno, yo sé que en Adán existía el don de ciencia. Entonces ese don de ciencia era igual en Adán que el que tenía nuestro Señor. Adán conoció lo mismo que conoció nuestro Señor, etcétera. Entonces hacemos un paréntesis justamente para considerar la sabiduría y la ciencia de Adán. Su comparación con la del Verbo encarnado, segundo Adán, nos va a permitir mensurar más profundamente la perfección de nuestro Señor. Los 4 dones preternaturales de integridad, inmortalidad, impasibilidad y dominio perfecto sobre los animales le fueron dados a Adán y Eva con derecho a transmitirlos a todos sus descendientes por vía de generación natural, lo mismo que los dones sobrenaturales. Y así hubiera sucedido si no se hubiera producido la catástrofe del pecado original. Es decir, que Adán, sobre todo Adán, en cuanto cabeza de la humanidad, y Eva, junto con la gracia, recibieron 5 dones preternaturales. El don de integridad, el don de inmortalidad, el de impasibilidad y el del dominio perfecto sobre los animales, además del don de ciencia. Pero los 4 primeros tenían derecho a transmitirlos a todos sus descendientes simplemente por vía de generación natural. O sea que los hijos de Adán habrían recibido la integridad, la inmortalidad, la impasibilidad, el dominio sobre los animales si Adán, su padre, no hubiese pecado. Pero está además el don de ciencia. Entonces, además de estos 4, que no los hemos recibido porque Adán pecó, estaba el don de ciencia. Además de todos estos dones comunes a toda la humanidad, el Adán recibió otro magnífico don a título personal e intransferible como maestro y cabeza de toda la humanidad. Entonces, este era intransferible. ¿Por qué? Porque él era cabeza y maestro de toda la humanidad. Ahora, ¿qué hubiese pasado de no haber existido el pecado original? Adán hubiese enseñado a sus hijos y estos hubiesen aprendido sin dificultad y sin peligro de error. Pero ya en los hijos hubiera sido ciencia adquirida. Sí, no, por No supuesto. infusa. Bueno. Pero hubiesen aprendido sin dificultad, o sea, con toda facilidad y sin peligro de error. Ahora bien, Adán peca. No pierde el don de ciencia. Sí pierde la gracia, por supuesto, la inmortalidad, la impasibilidad, el dominio sobre los animales, la integridad, pero no el don de ciencia. Transmite la ciencia a sus hijos, pero con dificultad en el enseñar y sobre todo con dificultad en el aprender y con posibilidad de error. Y a su vez sus hijos transmiten eso, con más dificultad y con mayor peligro de error. Y así entonces, señores, no hay una evolución en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento, sino una degradación. Adán conocía más que nosotros, señores matemáticos y científicos. Y si a nosotros nos cuesta descubrir las leyes de tales o cuales ciencias, etcétera, etcétera, es debido al pecado original. Y si se han mezclado errores, no solamente en lo religioso, sino incluso en lo científico, es debido al pecado original. Entonces no hay una evolución y no se crean los científicos y los genios del siglo XXI, con todos los aparatescos de los cuales disponen, que saben más que los antiguos. Saben menos.
Bueno, este don preternatural fue el de una ciencia y sabiduría excelentísimas que recibió en el instante mismo de su creación por infusión directa de Dios. La Sagrada Escritura lo insinúa con la suficiente claridad en este texto del Génesis. Y Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Y dio el hombre nombre a todos los ganados, y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo. Génesis 2, 19, 20. Lo cual supone indudablemente una gran ciencia infusa en Adán, ya que no había tenido tiempo de adquirirla con su propio esfuerzo y experiencia. Bueno, implica cuando dice, le puso nombre, dio el hombre nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo, a todas las bestias del campo, y es también de suponer entonces, por extensión, a todos los minerales, a todos los vegetales. Los nombró. Es decir, que para nombrarlos y ponerle nombre propio, conoció su esencia, conoció su naturaleza. Y eso implica entonces ciencia. Como no tuvo tiempo que por experiencia adquirir, conocer la naturaleza de la carqueja, por ejemplo, o de la alcachofa, con la cual se hacen entonces medicamentos para ayudar la digestión o el actuar sobre tal o cual órgano del cuerpo, esas propiedades que tienen ciertos minerales, ciertos vegetales. Adán lo conocía. No necesitaba haber creado un catalejos, ¿no es cierto? O un microscopio para penetrar los misterios de la estratosfera o los misterios de las células. Lo conocía. Le dio nombre a todas las cosas, lo cual implica conocer su naturaleza. Dios le dio la ciencia y lo puso en la situación de ejercerla al nombrar a las cosas de la creación. En ese acto dice, trajo al hombre, los trajo para que viese cómo los llamaría, sino los trajo para mostrarlos. Evidentemente ahí había una misión de Adán. Y constituyéndolo rey de la creación. Y que dominase sobre toda esa creación. Y eso implica entonces una gran ciencia infusa en Adán. Ahora, Santo Tomás lo explica así, en forma también siempre muy concreta, pero al mismo tiempo poética. En el orden natural, lo perfecto es anterior a lo imperfecto, como por ejemplo el acto es anterior a la potencia, puesto que lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. Y puesto que las cosas fueron creadas en un principio por Dios, no sólo para que existieran, sino también para que fuesen principios de otras, por eso fueron producidas en estado perfecto conforme al cual pudieran ser principio de otras. Pero el hombre puede ser principio de los demás, no sólo por la generación corporal, sino también por la instrucción y el gobierno. De ahí que el primer hombre, así como fue producido en estado perfecto en su cuerpo, para poder enseguida engendrar, también fue hecho perfecto en cuanto a su alma para que pudiera instruir y gobernar a los otros. Pero nadie puede instruir sin poseer ciencia. Por lo mismo el primer hombre fue creado por Dios en tal estado que tuviera la ciencia de todo aquello en que el hombre puede ser instruido. Esto es, todo lo que existe virtualmente en los principios evidentes por sí mismos, o sea, todo lo que el hombre puede conocer naturalmente. Ahora bien, para el gobierno propio y el de los demás, no solo es necesario el conocimiento de las cosas que pueden saberse naturalmente, sino también las que superan el conocimiento natural, ya que la vida humana se ordena a un fin sobrenatural, del mismo modo que nosotros, para gobernar nuestra vida, necesitamos conocer las cosas de la fe. Por ello el primer hombre recibió tanto conocimiento de estas cosas sobrenaturales cuanto le era necesario para el gobierno de la vida humana en aquel estado. Las demás cosas, que ni por industria natural pueden conocerse si son necesarias para el gobierno de la vida humana, no las conoció el primer hombre. Tales son los pensamientos de los hombres, los futuros contingentes y algunas cosas singulares, por ejemplo, el número de piedrecitas que existen en el fondo de los ríos y otras cosas semejantes.
Bueno, el razonamiento de Santo Tomás es perfectísimo, profundo, pero veamos ahí, se saca de allí mismo la doble finalidad que constituye el primer fin del matrimonio. Adán debía no solamente engendrar, sino también educar, instruir. Y gobernar. Y por eso se le dio toda esa ciencia. La capacidad de engendrar, de producir un ser semejante a sí mismo, y de educarlo, de llevarlo a la perfección en cuanto hombre. Y para eso necesitaba justamente esa ciencia. Y entonces Dios lo proveyó de esto. Y no solo en el orden natural, porque Dios no creó al hombre en el orden natural, sino también en el orden sobrenatural, el conocimiento en el orden, porque lo creó en el orden sobrenatural, lo creó en gracia. Y todo parte del principio básico. En el orden natural, lo perfecto es anterior a lo imperfecto. Señores evolucionistas, por favor, dense en cuenta que así como están aceptando en el orden moral cosas antinaturales, también en el orden intelectual ustedes son contra natura, son adefesios, son monstruos de la naturaleza. En el orden natural lo perfecto es anterior a lo imperfecto, no como pretenden ustedes. Por lo tanto, toda la creación proviene de Dios, acto puro. Santo Tomás se ha dicho muchísimas veces que encontramos en la Suma Teológica, y yo diría hasta en la Suma contra Gentiles, que es para los gentiles justamente, para los paganos, para los más brutos todavía. Encontramos en Santo Tomás la refutación por anticipado de todas las herejías que vendrían después. No solamente las pasadas, sino también las futuras. Está todo en Santo Tomás. En el orden natural lo perfecto es anterior a lo imperfecto. El acto es anterior a la potencia. Porque lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. Con eso se destruye muchísimos de los errores que andan dando vuelta hoy en día. Y entonces, porque esto es así, Dios creó a Adán perfecto, para que pudiera transmitir, etcétera. Y bueno, y de ahí pasa entonces a la generación y subsidiariamente a la cuestión de la formación, de la instrucción y del gobierno de todas las cosas. Y para eso lo tuvo que proveer y lo proveyó sabiamente de una ciencia infusa tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Entonces, eso que a la simple lectura, ¿no es cierto?, con más razón escuchándolo por la radio, puede resultar un poco oscuro, leyéndolo tranquilamente y meditando un poquito, parando, reflexionando, pero podríamos estar hablando 5 horas solamente con este textito de Santo Tomás. Claro. Y refutando tantas imbecilidades que se escuchan hoy en día. Pero Santo Tomás completa su enseñanza con estas precisiones. Primera, el primer hombre poseyó la ciencia de todas las cosas mediante especies inteligibles infundidas por Dios. No obstante, esta ciencia no fue específicamente distinta de la nuestra, como tampoco los ojos que Cristo dio al ciego de nacimiento son distintos específicamente de los ojos naturales. Segunda, Adán como primer hombre debía poseer alguna perfección que no poseen los demás. Tercera, Adán no hubiera progresado en la ciencia de los objetos naturales en cuanto al número de cosas sabidas, sino en cuanto al modo de saber, porque lo que sabía intelectualmente por divina infusión lo hubiera sabido después por experiencia. O sea, que no le faltaba conocimiento. Entonces, Adán no hubiera progresado en la ciencia de los objetos naturales en cuanto al número de cosas sabidas, sino en cuanto al modo. O sea, que aquello que ya conocía por ciencia infusa lo iba a adquirir por ciencia adquirida o experimental. Porque lo que sabía intelectualmente por divina infusión lo hubiera sabido después por experiencia. Pero eso en cuanto a las cosas naturales. En cuanto a las verdades sobrenaturales, hubiera progresado también en su número mediante nuevas revelaciones, al igual que los ángeles progresan por nuevas iluminaciones. Creo que ya lo hemos dicho, no sé, pero
Adán, por esta revelación infusa, conocía, por ejemplo, la encarnación del Verbo, pero no sabía el motivo. Si no, se hubiese vuelto loco. Si hubiese sabido que el Verbo que se habría de encarnar se iba a encarnar para reparar su pecado antes de cometer el pecado, se hubiese vuelto loco. Entonces Dios le ocultó la razón, el motivo. Esto lo hemos visto, si no me equivoco, en febrero cuando vimos el motivo de la encarnación. Que Adán conocía la encarnación, pero no el motivo. Entonces Dios pudo haberle hecho conocer, incluso la caída del ángel también, que no quiso aceptar la encarnación, o sea, el hecho en concreto, pero habiéndole ocultado la razón, el motivo, que era para reparar tu propio pecado, Adán. Eso se lo ocultó. O sea que hubiese podido progresar en el número de cosas, de objetos conocidos, con nuevas revelaciones, al igual que los ángeles, lo cual nos indica que tampoco los ángeles conocían todo. Por ejemplo, el ángel, el demonio es ángel, por supuesto, ángel caído. Bueno, el ángel conocía el misterio de la encarnación. A lo mejor puede ser que no conociese el motivo, conocía el futuro Mesías, pero queda claro en el Evangelio, ¿no es cierto?, que tiene duda en cuanto si nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, el Verbo que habría de encarnarse. De allí la triple tentación en el desierto, de allí que incluso sobre la cruz hace hablar a través, ¿no es cierto?, de la boca de los fariseos, de los escribas: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, si eres el Hijo de Dios. Y por eso San Pablo y después Santo Tomás detrás de él dicen que si el demonio hubiese conocido a ciencia cierta que nuestro Señor era Dios, no lo hubiese hecho crucificar, porque hubiese conocido su derrota. Pero profundísima termino de redondear la idea, profundísima la idea del pensamiento de Januset en el Para que él reine, versión primera, porque él mismo después lo expurgó, misterios de la perversión humana, ¿no es cierto? Él mismo Januset quitó esto que yo voy a decir ahora. Si el demonio, si bien no conocía la eficacia de la cruz, sí conoce ahora la eficacia del sacrificio de la misa, dice Januset. Y por eso toda la potencia, todo el poder del infierno está puesto al servicio de impedir que se rece la Santa Misa conforme a las rúbricas de la Iglesia romana. Esto está escrito en el año 58. Y Januset, después de conocer la misa nueva, la misa bastarda, lo suprime en la segunda edición. Misterios de la inteligencia humana, y así terminó el pobre Januset, ¿no? Para los que no saben, suicidándose. Después de varias concesiones en su vida, terminó suicidándose. Pero bueno, es un paréntesis, pero vale la pena. O sea que Adán no hubiera progresado en las ciencias de los objetos naturales, pero sí en las verdades sobrenaturales. Hay un escolio, entonces uno se podría preguntar, bueno, pero si Adán sabía todo, ¿cómo es que se dejó engañar por el demonio? Porque de hecho se engañó, sí, por el demonio a través de la mujer. ¿Y el hombre en su primer estado podía ser engañado? Dice San Agustín que aprobar lo verdadero por lo falso no es propio de la naturaleza primitiva del hombre, sino castigo del culpable. Por lo tanto, la rectitud del hombre en su primitivo estado no era compatible con decepción o error alguno en su entendimiento. Lo explica así Santo Tomás. Según algunos, bajo el nombre de decepción se pueden entender dos cosas. Primera, cualquier ligera apreciación por la que uno acepta lo falso como verdadero sin asentimiento de credulidad. Segunda, la misma credulidad decidida. Ahora bien, respecto de las cosas de que Adán tenía ciencia, de ninguno de dichos dos modos podría el hombre sufrir decepción antes del pecado, pero sí en cuanto a aquellas de que no la tenía,
entendiéndose la decepción o engaño en el primer concepto dicho. Y esto porque el juicio erróneo en tales cosas no trae perjuicio al hombre ni es culpable en el hecho mismo de no prestar un ascenso temerario. Mas esta hipótesis no es conciliable con la integridad del primer estado, porque como dice San Agustín, en aquel estado se hallaba tranquilamente exento de pecado, cuya exención, a haber continuado en ella, era absolutamente incompatible con todo mal. Siendo pues evidente que así como lo verdadero es un bien del entendimiento, de la misma manera lo falso es un mal, se sigue que mientras se conserva el estado de inocencia, el entendimiento del hombre no podía en manera alguna asentir a algo falso como verdadero, puesto que así como en los miembros corporales del primer hombre había carencia de alguna perfección como de la claridad, mas no podía haber mal alguno, del mismo modo podía su entendimiento carecer de algún conocimiento, pero no era susceptible de alguna falsa apreciación. Esto mismo aparece ostensible por la rectitud misma del primer estado, pues mientras el alma permaneciese fiel a Dios, lo inferior del hombre estaría subordinado a lo superior sin que esto fuese impedido por aquello. Es por otra parte evidente, según lo expuesto, que el entendimiento es siempre verdadero respecto de su objeto propio, y por consiguiente que nunca puede ser engañado por sí mismo, sino que en caso de sobrevenirle algún error, le proviene de alguna potencia inferior, tal como la imaginación u otra. Así vemos que cuando nuestro juicio natural no está impedido, no nos engañamos por semejantes apariencias, y sí solo cuando lo está, como sucede durante el sueño. De donde resulta evidente que la rectitud del hombre en su primitivo datado no era compatible con error alguno en su entendimiento. La seducción de la mujer, aun cuando precediese al pecado de obra, fue sin embargo consiguiente al pecado de orgullo interno, pues dice San Agustín que la mujer no hubiera creído en las palabras de la serpiente si previamente no existiera en su mente el amor de su propio poderío y cierta soberbia presunción de sí misma. O sea, en resumidas cuentas, el largo razonamiento que hace Santo Tomás, no pudo haber el error en el entendimiento sin previo orgullo en la voluntad. Y ya ahí estaba el pecado antes. Entonces, el primer pecado del hombre es de orgullo, y no de gula, menos, ¿no? Como dicen algunos, Claro. sino de orgullo. ¿Por qué? Porque mientras, lo dice ahí explícitamente Santo Tomás, mientras el alma de Adán estuviese sometida a Dios, su inteligencia no podía ser engañada por las potencias inferiores, por las pasiones concretamente. Si el hombre se hubiese mantenido por la humildad sometido a Dios, no hubiese sufrido la rebelión de las pasiones, y su voluntad y su inteligencia no hubiesen cedido. Porque cede la voluntad por orgullo, entonces luego por castigo ella debe, la voluntad y luego la inteligencia deben sufrir la rebelión de las pasiones, que es lo que le sucedió. Entonces se explica perfectamente cómo en ese estado, entonces pensemos, ¿no es cierto? Muchas veces se pone, y concretamente San Ignacio lo hace en los ejercicios espirituales, cuando uno hace los ejercicios, lo pone, o sea, si el ángel en su estado perfectísimo pudo caer por orgullo, si el hombre en el estado tan perfecto que tenía en el paraíso pudo caer, bueno, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Bueno, hasta ahí llegaríamos hoy, con estas diversas ciencias de nuestro Señor. Quedaría entonces completar el día de mañana, Dios mediante, la cuarta ciencia de nuestro Señor, la ciencia adquirida, y luego ya pasar de la inteligencia a la voluntad, el poder de nuestro Señor. O sea, lo que puede nuestro Señor, el poder humano de Cristo, no el poder divino, sino el poder humano de Cristo. Habiendo visto entonces, tendríamos que haber visto todo lo referente a la gracia de nuestro Señor, o en las diversas ciencias, estudiar las perfecciones que se refieren principalmente a su voluntad.
Entonces, en cuanto a Dios sabemos que tiene la omnipotencia divina, pero en cuanto a hombre, veremos. Entonces nos quedará por ver, Dios mediante, mañana la ciencia adquirida, la ciencia experimental, lo que nuestro Señor adquirió, aún sabiéndolo como Dios, aún sabiéndolo como hombre con su ciencia beata, con su ciencia infusa, mucho mayor que el don de ciencia de Adán, lo que adquirió, lo que ya sabía, quiso adquirirlo. Vamos a ver eso. Muy bien. Después el poder de nuestro Señor en cuanto hombre. Muy bien, esto ha sido todo entonces en este especial de Radio Cristiandad con el Padre Juan Carlos Seriani del jueves 23 de mayo del año del Señor 2013. Recordemos esta tarde la celebración de la Santa Misa. A las 19 en la casa de la familia Ledesma, igual que mañana. Igual que mañana. Muy bien, 19 horas entonces. Muy bien, gracias Padre. Gracias don Luis Manzano. No, gracias a ustedes, al contrario. Gracias a ustedes también por seguir en nuestra sintonía. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los amigos de Radio Cristiandad, incluyendo entonces la bendición y mis oraciones por sus intenciones, sus necesidades espirituales y materiales. Muy bien, muchas gracias. La cita continúa aquí con la parte final de los especiales junto al Padre Juan Carlos Seriani, mañana a las 10 de la mañana.